yo quiero invitarle a usted que vaya en su Biblia a Primera de Juan, capítulo 1. Aquí hay unos jóvenes que han estado escuchando algo respecto a esto, pero le quiero decir algo, y es que cuando Dios me dio este tema, yo decía, Dios mío, yo tengo que decirle esto a toda la iglesia, porque toda la iglesia tiene que saber acerca de esto. Entonces, pues, no se preocupen, que hoy les voy a completar una cosa que no han escuchado los jóvenes en grupo, y aparte de eso muchos de ellos no lo han escuchado. Pero yo voy a animarles a que volvamos a retomar este tema. Listo, vamos a ir a 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie y vamos a leer, amén. Primera de Juan 1:5. Amén. Cuando estemos listos dicen amén. Todavía falta la mitad porque diga amén, entonces estoy esperando un momentico más. Amén. Listo, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a tomar asiento. Ok. Bueno, mi esposo durante el mes de noviembre estuvo predicando mucho respecto a cosas apocalípticas, es decir, a que estamos en los últimos tiempos y que nos debemos de preparar para los últimos tiempos. Y quiero hacer en este momento una propaganda, digámoslo así, y es que quiero recomendar un youtuber. Yo nunca recomiendo youtubers, valga la aclaración, pero resulta que hablando de tiempos apocalípticos y todo eso, se hace muy indispensable en este momento que nosotros nos cuidemos de todo lo que se está moviendo a nivel espiritual en este momento. Resulta que este youtuber específicamente hace investigación o hace observación, análisis de todas las películas que saca Walt Disney. Y este youtuber está diciendo o está aclarando a través de todos pues esto que hace en sus exposiciones en YouTube, está diciendo que cómo Walt Disney está adoctrinando en este momento a los niños. Entonces, el último análisis que él hizo tiene que ver con una película que sacó Walt Disney que se llama Los Mitchells versus las máquinas. Y directamente ahí está ya introducido el lesbianismo y está introducido ya la burla a las personas que ya gustan de personas del sexo opuesto. O sea, se hace bullying a los que les gusta, a los hombres que les gustan las mujeres y a las mujeres que les gustan los hombres. Y lo normal es lo contrario. En la película de niños de Walt Disney. Entonces él hace un análisis de eso y dentro de eso él empieza a presentar cómo Walt Disney en este momento está adoctrinando a los niños en cuanto a todo la ideología de género. Pero además de eso, en este momento, si usted se mete a cualquier página online a mirar juguetería para niños, usted se va a dar cuenta que en este momento está invadido de todo lo que tiene que ver con la bandera LGTBI. Usted nota todos los juguetes en este momento están invadiendo con esos colores. Y los padres de familia están comprando cosas como los popes, creo que se llama eso, que es la cosita que trae bolitas, popis. Y lo están viendo como una cosa normal, que es una cosita de colores que trae unas bolitas y unos huequitos y es para jugar. Eso no es ni otra cosa que LGTBI. Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar porque todo, absolutamente todo,
está trayendo esos colores. Y en este momento están adoctrinando a los niños. Pero eso no es todo. La juguetería también está incitando sexualmente. Están sacando muñecas y muñecos de niños con sensaciones sexuales, para que los niños empiecen a escuchar esos sonidos y empiecen a verlo como algo normal. Entonces miremos todo lo que está sucediendo en este momento. Son cosas apocalípticas. Y en estas cosas tan apocalípticas, pues obviamente se hace muy, muy necesario que nosotros observemos cómo tiene que ser la vida de un cristiano en esta época. Porque con mayor razón en esta época, el cristiano tiene que ser cristiano. Y eso se tiene que identificar, porque nosotros tenemos que ser la luz y la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser los que vengamos y sigamos diciéndole al mundo, eso no es normal, tú tienes que vivir de la forma correcta. Estamos desenfocándonos, nos estamos desorientando, nos estamos yendo hacia áreas que no son. En este momento los profesores de San Pedro están haciendo huelga porque ya están sacando de las instituciones ética y religión. Para el otro año no se quiere enseñar ética y religión en los colegios. Entonces nosotros tenemos que estar siendo luz y siendo sal. Entonces por eso este tema a mí me parece tan importante que lo toquemos hoy. Resulta que lo que trato de enseñar con este tema es la necesidad de que nosotros cada día adquiramos más la naturaleza de la luz. Nosotros necesitamos más adquirir la naturaleza de la luz. Entonces, el versículo 5 del texto que estamos mirando dice, este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la naturaleza de Dios. Dios es luz, o sea, Dios no da luz, Dios no hace luz, Dios es luz. O sea, cuando estamos hablando de que Dios es luz, lo que estamos diciendo es que esa es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es luz. Y pensemos por un momento qué características tiene la luz, ¿cierto? Pensemos en la luz física. ¿Qué características tiene la luz? La luz nos da claridad, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos luz podemos visualizar mejor todo. La luz también en la Biblia es sinónimo de conocimiento. La palabra dice que Dios nos alumbra el entendimiento. O sea, cuando usted y yo tenemos la luz de Jesús, cuando tenemos luz en nuestra vida, entendemos y comprendemos cosas que no comprendíamos antes. Y yo creo que todos aquí lo entendemos, ¿cierto? Hay cosas que usted, lo que hace que conoció de Cristo y del Evangelio, usted comprendió que antes usted no comprendía, que antes usted decía, normal, eso es normal, no, ahí no hay problema, ¿cierto? Pero usted empieza a entender, hay raíces generacionales, usted empieza a entender, hay maldiciones, empieza a entender, yo abro puertas. O sea, el cristiano tiene un diccionario privado, porque manejamos un lenguaje que no lo entienden otros. ¿Cómo así que abrimos puertas? ¿Cómo así que cerramos puertas? ¿Cómo así que esto? ¿Cierto? Porque tenemos un lenguaje propio, el diccionario cristiano. Porque nosotros los cristianos empezamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos, porque la luz de Cristo nos da entendimiento. Ahora, la luz también tiene que ver con la pureza, la santidad, la moralidad. ¿Por qué podemos decir eso? Porque obviamente cuando hay luz, las personas dejan de hacer muchas cosas que harían si no hubiera luz, ¿cierto? Siempre nuestro comportamiento cuando hay luz es mucho más correcto, es mucho más recto, es mucho más adecuado que cuando estamos en la oscuridad. Entonces la luz es sinónimo de pureza, de santidad, de todas estas cosas. Pero también la luz habla, digámoslo así, de que se puede distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien, ¿cierto? Nosotros en medio de la luz podemos distinguir si algo está sucio, si algo está limpio, si algo está en orden, si algo no está en orden, ¿cierto? Entonces la luz nos da muchísimas cosas, pero ahora pensemos por un momento en la oscuridad, en las tinieblas. ¿De qué es sinónimo las tinieblas? De confusión, por ejemplo, de temor, de inseguridad. Cuando nosotros estamos a oscuras, muchas veces experimentamos eso, ¿cierto? ¿Y dónde estará tal cosa? ¿Y dónde habré dejado tal cosa? Y yo no lo veo, y venga, aprendan una vela que es que no veo nada, ¿cierto? Y uno se asusta, ay no, qué miedo, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Cierto? Porque la luz se fue y entonces uno queda en oscuridad y la oscuridad trae inseguridad, trae temor, trae caos. Pero también lo que decíamos ahorita, la oscuridad trae ignorancia, trae desconocimiento. La Biblia dice que Satanás entenebrece el entendimiento. O sea, cuando nosotros estamos
digamos así, presos de Satanás. Nuestro entendimiento es oscuro, no comprendemos muchas cosas, lo contrario a lo que hablamos ahorita. Pero en la oscuridad también es difícil diferenciar entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, ¿cierto? En la oscuridad no se distingue si se está haciendo algo bueno, si se está haciendo algo malo, si se está haciendo algo bien, si se está haciendo algo mal. No se distingue, porque en la oscuridad nosotros podemos manejar cosas ocultas. Las cosas que no queremos que otros vean, pues las manejamos ¿en dónde? En la oscuridad, ¿cierto? Entonces, el texto bíblico está diciendo que Dios es luz. Y si el texto bíblico está diciendo que Dios es luz, entonces lo que estamos diciendo es que Dios es claridad, Dios es conocimiento, Dios es pureza, es santidad, es moralidad, Dios es verdad, Dios es todo lo que es la luz. Y termina el versículo 5 diciendo, y en él no hay tinieblas. O sea que en él no hay confusión, no hay temor, no hay ceguera, no hay cosas ocultas, no hay mentira, no hay confusión entre lo bueno y lo malo, no hay eso. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Porque en el tiempo de la Biblia los gnósticos decían que la oscuridad y la luz, o que el bien y el mal se necesitaban mutuamente, ¿cierto? A ver aquí cuántos son mayores de 40. Ay no, levanten la mano varios para yo no quedar sola. A ver, por favor, mayores de 40, levanten la mano. Vivi mentirosa. Mayores de 40, Isabel les dice que no, mayores de 40, eso, para que me animen. Los que somos mayores de 40 sabemos que en ese tiempo, cuando estábamos jovencitos, se utilizaba el yin y el yang. ¿Sí recuerdan eso? Y los que de pronto ya están más jovencitos y hayan conocido, conocen el yin y el yang. ¿Tú qué quieres, mi amor? ¿El yin o el yang? ¿Cierto? Eso era lo que hacía uno en ese mundo inconverso, ¿cierto? Y entonces él se llevaba el negro porque él era el malo y nosotros éramos las buenas y nos quedábamos blancos y nos juntábamos y nos dañábamos, ¿cierto? Entonces el yin y el yang habla de esa necesidad del bien y del mal. Entonces los gnósticos decían, el bien y el mal provienen de una misma fuente. Y según lo que estamos diciendo en este momento, ¿eso es verdad? No. Porque Dios es luz y en él no hay tinieblas. Es decir, de Dios no proviene el bien y el mal, no. De Dios no proviene la luz y las tinieblas, no. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Cuando Dios creó todo en el principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. La tierra estaba en caos y la tierra estaba en oscuridad. Y dijo Dios, sea la luz. Dios trae la luz. Dios es luz y en él no hay tinieblas. En Dios no se mueve la tiniebla. Entonces, entendiendo eso, entendiendo la naturaleza de Dios, que Dios es luz, entonces ahora sí vamos a hablar de nosotros, porque estábamos hablando de la necesidad de que nosotros seamos unos cristianos de impacto en esta época. Y para ser cristianos de impacto, pues tenemos que adquirir la naturaleza de Dios, que es luz. ¿Ok? Entonces, a partir del versículo 6 dice ahí, y vamos a encontrar una palabra que se repite en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10. Es con lo que empiezan estos tres versículos. Y la palabra es si decimos. Si decimos que tenemos comunión con la luz, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, si decimos. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos muchísimas veces somos muy buenos para decir, ¿cierto? Ay, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia. Yo confío en Dios. Yo tengo temor de Dios. Yo tengo fe en la palabra de Dios. Yo leo la Biblia. Pero a veces no es suficiente solamente con decir,
sino que lo que el texto bíblico estaba diciendo en el versículo es que Dios es. ¿Cierto? No que Dios dice que es o dice, sino que lo que estaba diciendo el versículo es que Dios es. Y así mismo nos está diciendo a nosotros como cristianos, no solamente diga, sino que usted también tiene que ser. No diga, sea. Entonces la primera expresión que dice el texto bíblico es, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos. Ahora vamos a cambiar eso. Si yo digo que tengo comunión con Él, según el versículo 5, ¿Él es qué? Luz. Entonces, si yo digo que tengo comunión con la luz y ando en tinieblas, estoy diciendo una mentira, ¿cierto? Entonces este viernes que teníamos la clase con los jóvenes, yo les explicaba a ellos, ¿qué es tener comunión con la luz? Es tener una relación muy estrecha con la luz. La palabra comunión es relación estrecha, es unidad, es unión, es comunicación, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo me quiero sumergir en la luz, ¿puedo al mismo tiempo sumergirme en la luz y estar en la tiniebla? ¿Es posible eso? No, eso no es posible. Aquí en este lugar hay completa luz, ¿cierto? Pero ustedes notan unos matices de sombra, ¿cierto? Algunos pedacitos de oscuridad, de leve oscuridad. Si yo quiero estar completamente en la luz, pero quiero estar en las tinieblas, en este pedacito de oscuridad, ¿yo puedo estar completamente en la luz y al mismo tiempo en ese pedacito de oscuridad? No se puede. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Está diciendo la Biblia, usted al mismo tiempo no puede estar físicamente hablando, usted al mismo tiempo no puede estar en la luz y en las tinieblas. Eso no se puede. Eso físicamente no es posible, eso físicamente no es lógico. Estar en la luz y estar en las tinieblas al mismo tiempo. Ahora, nosotros hemos pensado, a ver, entonces, ¿qué significa estar en la luz? Y ahorita lo dijimos. Estar en claridad, andar en la verdad, andar en pureza, tener conocimiento. Todo eso significa estar en la luz. Pero ojo, a veces hay personas que han pensado que estar en la luz significa que yo nunca peco. Y eso no es verdad. Y ahorita lo vamos a mirar. Es que el que es luz está santo y puro. No nos equivoquemos. Estar en la luz, porque nosotros decimos, si estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces nos imaginamos que andar en tinieblas es andar en un montón de cosas malas. Entonces el que anda en tinieblas, en cosas malas, no está en la luz. Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Y por eso es que vamos a explicar qué significa andar en la luz. Por eso yo le expliqué ahorita qué es la luz y qué son las tinieblas. Si usted anda en la luz, usted tiene características de la luz. Pero además de eso, yo quiero que usted observe que en ese versículo 6 ligan la luz y las tinieblas con dos palabras. ¿Cuáles dos palabras? Miremos el versículo 6. Yo lo voy a volver a leer otra vez. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en la oscuridad o en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Con qué palabras se están contrastando luz y tinieblas? Con mentira y verdad. Entonces vamos a empezar a mirar un poquito más. ¿A qué se refiere la luz y a qué se refieren las tinieblas? La luz tiene relación con la verdad. Mire el que dice ahí. El que dice que tiene comunión con la luz y anda en tinieblas, esa persona es mentirosa y no practica la verdad. Entonces está teniendo relación la luz con la verdad y las tinieblas con la mentira. Y yo quiero que usted piense en un momento, si eso es así, y eso lo hablábamos el viernes con los jóvenes, el sábado, si eso es así, cuando Dios me está diciendo que ande en la luz, está diciendo que ande en la verdad. Que me está diciendo que ande sin absolutamente nada
que ocultar. Y yo quiero que usted piense, ¿usted y yo vivimos así? Le hacía preguntas a los jóvenes el viernes, el sábado, y les decía, ¿ustedes viven así? ¿Por qué nos cuesta andar en la verdad? Voy a mencionar algunas respuestas que dieron los jóvenes. Una, porque no queremos asumir las consecuencias de andar en la verdad. Dos, porque queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, entonces no queremos decir la verdad. Hay muchas razones por las que nosotros no andamos en la verdad, pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que yo le puedo decir a usted, no, es que es necesario andar en la verdad, ¿cierto? Entonces resulta que a mí Marcela me cae muy mal. Es que yo no entiendo ya por qué se hace esos mochones azules y rojos, de verdad. Uno tantos años viniendo a la iglesia haciendo esos mochones azules y rojos. A mí eso me da mucha rabia. Pues ¿sabe qué, Marcela? Yo le tengo que hablar a usted con la verdad, no vuelva a hacer eso, que es que me da mucha rabia. No, no estamos hablando de eso. Ay, no, es que yo sí hablo con la verdad, porque yo soy muy sincera, yo le digo a cada quien lo que tengo que decir. Y a veces pensamos que andar en la verdad es eso. No, no, no. Mire, andar en la verdad, voy a tomar el ejemplo de Marcela otra vez. Andar en la verdad es irme a mi habitación y decirle, Señor, a mí no me gustan esos mechones azules y rojos. Pero Señor, si la equivocada soy yo, ayúdame a entenderlo. Y si la equivocada es ella, regálale una ajena negra para que se arregle ese pelo. Mentiras, Marce, que yo te quiero mucho. Mire, es andar con la verdad. Y nosotros empezamos a andar con la verdad desde nuestro interior. La palabra de Dios dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Y cuando Dios nos dice eso, nos está diciendo, usted tiene que aprender a tener un corazón desnudo delante de Dios. Usted tiene que aprender a andar con la verdad. Usted entra a la iglesia y usted es esa muchacha que está muy querida y usted no tiene por qué ir a decirse, oíste, vos estás muy querida. Es que el Señor me dijo que andara con la verdad. No, usted tiene que ir a decirle a Dios, Señor, esa mujer está como querida, pero no es mi esposa. Y tú tienes que cambiar mi corazón. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que aprender a andar con la verdad. Porque si usted dice que tiene comunión con la luz y anda en tinieblas, usted está diciendo una mentira. Entonces yo quiero que usted piense por un momento y analice su interior. ¿Qué tan sincero está siendo usted en su interior? Cuando usted está enojado con su cónyuge, cuando tiene problemas con sus hijos, cuando hay situaciones económicas difíciles en su casa, cuando usted tiene roces con hermanos de la iglesia en el ministerio, cuando usted tiene incomodidades con el pastor de la iglesia, cuando usted tiene incomodidades con situaciones que está pasando, usted qué tanto está hablando con la verdad, qué tanto se está yendo a la presencia de Dios, se está postrando y está diciendo, Señor, yo me siento así. Señor, yo tengo mucha rabia, yo me siento impotente, a mí me parece que en ese trabajo no me pagan justamente, a mí me parece que ese compañero de trabajo hace menos y le pagan más y yo hago más y me pagan menos, pero Señor, dame tu sabiduría, dime cómo manejo esta situación, dime cómo me muevo en esta situación. Y usted tiene que empezar a hablar con la verdad. Porque a veces nosotros somos mentirosos delante de la presencia de Dios. Y venimos a la iglesia y somos mentirosos delante de la presencia de Dios. Porque levantamos las manos, porque cantamos, porque decimos que venimos al culto, pero tenemos muchas cosas ocultas delante de la presencia de Dios. Y usted y yo no podemos tener cosas ocultas delante de la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que andar en luz, no podemos andar en tinieblas, no podemos decir que andamos en luz y estamos en tinieblas, no se puede. Ahora, cuando usted y yo decidimos andar en luz realmente, eso trae un impacto espiritual. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, iglesia, a entender. Y es que nosotros podemos mover el reino espiritual cuando entendemos principios espirituales. Por ejemplo, el principio de perdonar mueve el reino espiritual, moviliza el reino de Dios a nuestro favor.
Y el principio de andar en luz moviliza el reino espiritual. ¿Cómo lo moviliza? De dos maneras. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cuáles son los efectos espirituales de que usted y yo aprendamos a andar desnudos delante de Dios, a andar en la verdad? Uno, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué podemos tener comunión los unos con los otros cuando andamos en la luz? Si yo ando en la luz, si yo ando en la verdad con Dios, ¿cierto? Y vi que esa muchacha estaba muy querida, o ese muchacho estaba muy querido, pero yo ya puse eso en oración, ya puse eso en las manos de Dios. Entonces el Señor me va a dar la fuerza y la capacidad para empezar a mirar a ese hombre o a esa mujer de la manera correcta. Y eso me va a permitir tener comunión con esa persona. ¿Cierto? Porque ya no la voy a mirar y le voy a decir, hola. ¿Cierto? Sino que ya la veré, ¿cómo está? Muy buenas tardes, con permiso. Voy a poder tener comunión. Y una de las cosas que más afecta la comunión entre las personas es la falta de andar con la verdad. O porque hay tantos problemas en los matrimonios. No es porque falta más desnudez, no es porque falta más sinceridad. Ay, no, pero esto yo no se lo voy a decir porque es que él lo que hace es que se enoja. No, yo no se lo voy a decir porque es que él no me entiende. Y usted no habla con la verdad. No, yo mejor le digo a mi mejor amiga, le digo a mi mamá, pero yo a él no le digo. ¿Por qué, pastor, no le dice usted que es que él a mí no me escucha? Y no andamos con la verdad. ¿Y eso qué hace? Daña la comunión entre la pareja. Pero cuando la pareja aprende a trabajar la desnudez, la transparencia, y aprende el uno al otro a escucharse a pesar de que a veces le diga cosas que no quiere escuchar, eso va generando una confianza en la relación de pareja hasta que se forma una comunión. Entonces el primer efecto que tiene de andar con la verdad, de andar en luz, es la comunión los unos con los otros. Pero el segundo efecto que tiene es que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso yo les decía a ustedes ahorita que andar en la luz no significa no tener pecado. No, andar en la luz significa que a medida que yo estoy siendo sincera con Dios, a medida que yo estoy desnudando mi corazón, el Señor empieza a decirme, esto está mal y hay que limpiarlo. Esto está mal y hay que limpiarlo. Esto está mal y hay que limpiarlo. Y entonces yo le doy acceso, con mi sinceridad, le doy acceso a Dios para que empiece a limpiarme de pecado. Ahora, listo. Primer paso para ser hijos de luz, andar en la luz. Y ya entendimos qué es eso, andar en desnudez, andar en la verdad. Pero el versículo 8 nos da el segundo paso, y este paso no lo hemos tocado en los jóvenes, así que espero que presten mucha atención. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo segundo que nosotros tenemos que entender para poder ser hijos de luz es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos pecado. Usted y yo no podemos decir que no tenemos pecados, pero hay algunos católicos o gente que no cree, no es creyente y dice, yo no mato, yo no robo, yo no tengo pecados. Pero nosotros venimos a la iglesia y a veces ya llevamos 15 años en la iglesia y creemos que ya estamos pasados del techo y que no tenemos pecados. Y eso no es cierto. Usted y yo sí tenemos pecado. ¿Y por qué sí tenemos pecado? En primer lugar, porque el pecado es una condición universal. La palabra de Dios dice en Romanos, por cuanto todos han pecado, ¿qué dice? Han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y la Biblia dice, podemos acusar a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. O sea, la Biblia dice, todos hemos pecado. Es más, Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Juan capítulo 8 dice, si ustedes no creen en mí, en sus pecados van a morir. Y de cierto les digo
que ustedes, toda persona que hace pecado es esclava del pecado. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nosotros nacimos pecadores. Pero adicional a eso, dice la Biblia que el pecado reina en nosotros. Dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reina en la vida de nosotros. ¿Y eso qué significa? Cuando algo reina sobre alguien, ¿qué significa? ¿Cómo? Tiene poder, lo domina, lo controla. El pecado lo domina y lo controla a uno. Hay un texto que dice, por aquí en Romanos capítulo 7, versículo 23, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. Y este ejemplo sí lo tocábamos con los jóvenes. Decíamos, mire, ¿cuántas veces usted con su mente quiere obedecer a Dios? Y ya somos cristianos, ¿cierto? Con su mente quiere obedecer a Dios. Y usted dice, yo voy a ir al ayuno, Señor, yo voy a ir al ayuno, es 1 de mes, Señor, yo voy a ir al ayuno, pero llegó, se levantó en la mañana y estaba cayendo una lloviznita. Ay, no, Señor, pues con este frío, ¿cómo vamos al ayuno? No. Y entonces la ley de su mente peleó con la ley de su carne, ¿y quién ganó? La ley del pecado. ¿No le pasa a usted muchas veces eso? No, yo ahora sí voy a ser fiel con los diezmos, voy a pagar los diezmos, voy a hacer esto, y llegó el pago y usted empezó a repartir la plata y, ay no, Señor, es que no me alcanza porque es que me estoy buscando, y no pago sus diezmos. Porque su ley de la mente pelea con su ley de la carne, y ¿quién termina ganando? La ley del pecado. Entonces nosotros tenemos una condición de pecado, nosotros tenemos una naturaleza de pecado. ¿Y cuál es el problema de esa naturaleza del pecado? Que obviamente gobierna, esclaviza, nos domina. ¿Y cuál es el problema de eso? Dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? Que endurece el corazón. Ustedes y yo tenemos una condición de pecado y el pecado nos endurece el corazón. ¿Cómo el pecado nos endurece a nosotros el corazón? La primera vez usted peca y ¿qué pasa? Se siente muy mal. Cuando una persona, voy a hacer un ejemplo sencillo, cuando un joven que ha conocido al Señor toda su vida, ¿qué sucede cuando ese joven tiene relaciones sexuales por primera vez fuera del matrimonio? ¿Cómo se siente? Terrible. Porque toda la vida le enseñaron que eso no era correcto. Y se siente terrible, se siente culpable, siente que perdió la dignidad delante de Dios, que no puede mirar a Dios de la misma manera, ¿cierto? Pero resulta que a los 2 o 3 meses, esta joven o este joven vuelve y cae. A la segunda vez que siente, ay Señor, volví a pecar, la volví a embarrar, a ver qué voy a hacer, ay Dios mío. Pero resulta que al mes vuelve y lo hace. ¿Qué siente? No, es que esto me domina. Y a la cuarta vez que siente, normal. Pues es que ese cuento es de mis papás y ese cuento es de la iglesia, pero hoy en día nos han enseñado que eso es normal. Y ya no le importa. El pecado endurece. Entonces tenemos una condición de pecado y el pecado endurece. Pregunto, ¿qué es lo único que nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado? ¿Quién es el único que nos libra de la esclavitud del pecado? ¿Hay alguien acá? Sí. Entonces, ¿quién es el único que nos libra de la condición de pecado? Jesús. Mire, la Biblia dice, y se los dije ahorita, si ustedes no creen en mí, en sus pecados van a morir. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y ahora, ¿por qué te detienes? Hechos 22:16, levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Lo único que a nosotros nos limpia de pecado, lo único que nos libera de la esclavitud del pecado, lo único que no hace que seamos esclavos del pecado, Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice que Él en la cruz clavó el acta de decretos que había en nuestra contra y exhibió públicamente a principados y a potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El único que le dice a Satanás, no puedes dominar a esta persona más con el pecado. El único que le dice a su pecado, no puede dominar más a Marcela con esas mechas rojas. No. Es para despertarlos porque yo veo que se me van durmiendo. Entonces, lo único que dice que puede liberarme a mí de la esclavitud del pecado es Jesucristo. Y por eso, iglesia, por eso es que hay que andar en la luz. Porque andando en la verdad, siendo sinceros, confesando nuestros pecados, Él nos puede limpiar. Y por eso es que el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Usted y yo no podemos decir que no tenemos pecado. Cuando usted y yo pensamos que no tenemos pecado, cuando usted y yo pensamos que estamos muy bien espiritualmente, que estamos andando muy bien, nos engañamos a nosotros mismos, dice el texto bíblico. Nos engañamos. ¿Qué significa eso? Que yo me extravío, que yo me empiezo a equivocar, empiezo a llevar a mi mente a pensar una cosa que no es verdad y me empiezo a desenfocar. Yo no me puedo engañar a mí mismo, sino que lo que dice el versículo 9 es, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de mis pecados. Entonces, es muy importante, iglesia, que nosotros entendamos, primero, que tenemos que andar en la verdad, pero segundo, que allí estando en la verdad, vamos a tener que identificar muchos pecados que nosotros tenemos dentro de nosotros y tenemos que confesarlos. Cuando usted anda en la luz, usted ve cualquier mugre. ¿Cierto? Hay ocasiones en que uno no está viendo el mugre de la casa y cambia el bombillo y le pone luz blanca y usted dice, ay Dios mío, pero ¿qué pasó en esta casa? ¿Cómo está esto de horrible? Porque usted no tenía iluminado eso, lo tenía a oscuras. Entre más usted entra a la luz, usted más identifica su condición de pecado, y entre más identifica su condición de pecado, más tiene que decir, tengo que confesar este pecado. Pero si usted y yo pensamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y mire, yo le quiero animar a usted a que usted haga ese ejercicio. Haga el ejercicio de preguntarle a Dios, Señor, muéstrame mi pecado. Haga ese ejercicio. Señor, muéstrame mi pecado. Yo en estos días hice ese ejercicio, cuando el Señor me empezó a dar esta palabra, y por eso me impactó tanto esto. Porque este texto bíblico no es para gente nueva en el evangelio. Este texto bíblico es para gente cristiana que creyó en Jesucristo hace rato y que tiene que seguir confesando pecados. Nosotros como cristianos tenemos que estarnos arrepintiendo y convirtiendo para que nuestros pecados sean borrados, dice la Biblia. Y en estos días, cuando yo leí este texto bíblico, yo miraba este texto bíblico y yo decía, Señor, pero es que este texto bíblico yo ya me lo sé de memoria. Pero dime, Señor, ¿qué hay en este texto bíblico para mí? Y le dije al Señor, si yo no puedo decir que no tengo pecados, sino que yo sí tengo pecados, muéstrame mi pecado. Le dije a Dios, muéstrame en qué estoy fallando en este momento. Y yo le empecé a orar a eso hacia Dios. Y efectivamente, Dios inmediatamente, como que dijo, me dio papaya. Hasta no me había querido decir cuál era el pecado que tenía. Le tengo que sacar los chiros al sol. Inmediatamente me empezó a mostrar mi pecado. Y claro, como en esos días yo estaba ayudándole a Giri a estudiar y estaba con esa cabeza que se me reventaba, la verdad, de tantos números y matemáticas, yo decía, que pesar de mí, como me está tocando de duro, lo que uno tiene que hacer por los hijos.
No, es que definitivamente yo me siento tan cansada, tan agotada. No, es que a mí me toca muy duro. A Juan Carlos no le toca tan duro. A mí me toca muy duro. A Jire no le toca tan duro. A mí me toca muy duro. Y yo dije, no. Y entonces esa forma de pensar me daba rabiecita. Y entonces cuando Juan Carlos llegaba, yo como que le hablaba golpeado como amor, entonces ayúdeme pues en esto y ayúdeme en esto y ayúdeme, pues es que uno bien cansado aquí no tiene tiempo ni de cocinar, de tanto estar aquí pegado con este muchacho. Y Jire, hágale pues en esto y hágale pues en aquello, y muévase pues y tal cosa y esto y aquello. Y resulta que por esos días me vacuné. Y me puse más enferma. Porque me dio muy dura la vacuna. Y entonces me sentía peor. No decía, yo aquí enferma y me toca pararme a mí a hacerme una bebida, porque nadie me se para a hacerme una bebida. Y entonces el Señor me empezó a decir, ese es tu pecado. Que te crees la víctima, la pobrecita, la más sufrida, la más esforzada. Y en ese proceso atacas a tu hijo y a tu esposo. Y en ese proceso haces berrinches. Y en ese proceso manipulas a tu esposo y a tu hijo. Porque como te haces la víctima, ellos tienen que empezar a correr detrás de ti como unos bobos, haciéndote todos los berrinches, llevándote todos los caprichos que vos tenés. Y cuando el Señor me empezó a decir eso, yo empecé a analizar y me empecé a dar cuenta que sí, que yo tengo un esposo y un hijo que me siguen todos los caprichos y que realmente muchísimas veces ceden a todo lo que yo les digo. Hagamos esto así, hagamos esto así, hagamos de esta forma, hagamos de esta forma. Y me di cuenta que yo era una persona egoísta porque yo creía que yo era la pobrecita y que ellos tenían que hacer eso porque yo me lo merecía. Y que en ese proceso yo manipulaba. ¿Y sabe yo por qué estoy tocando este ejemplo? Porque eso lo hacemos muchos de los que estamos aquí. Porque tenemos una naturaleza egoísta. Porque tenemos una naturaleza donde siempre creemos que nosotros somos los que estamos sufriendo más. Y cuando el Señor me dijo eso y me empezó a mostrar mi pecado, yo fui y le dije a mi esposo y a mi hijo que se sentaran y que yo tenía que pedirles perdón. Y cuando yo empecé a pedirles perdón a mi hijo y a mi esposo, por eso, yo miraba las caras de los dos. Y la cara era como, sí, así sos, igualita como te estás describiendo. Y cuando yo terminé de hablar, yo les dije a ellos, ¿y ustedes qué opinan? Y mi esposo dice, cómo se había sentido esa semana, de cansado, de estresado, de cargado, y no había tenido con quién hablar. Porque yo estaba tan encerrada en mí misma que él se sentía solo porque no tenía con quién compartir también sus cargas y sus preocupaciones. Entonces, iglesia, nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Nosotros tenemos que venir y dejar que Dios obre en nuestro corazón y venir y confesar nuestros pecados. Y los pecados no son cosas a veces son cosas tan pequeñas, pero estamos dañando a veces a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, con nuestra actitud tan altiva, tan egoísta, tan envidiosa, tan soberbia, tan falta de ayudar al demás, de colaborar en la casa. Somos tan egoístas y estamos pecando. Y por eso el Señor viene y dice, si confiesas tu pecado, soy fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de esa maldad. Y me llama la atención porque en el versículo 7 decía limpiarte de pecado y en esta dice limpiarte de maldad. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y maldad? La palabra maldad significa injusticia, falta de rectitud. Y cuando usted decide confesarle sus pecados a Dios, lo que usted tiene torcido en su vida, Dios empieza a enderezárselo. Lo que usted tiene donde usted es injusto, Dios le empieza a enseñar, hay que ser justo. Y te empieza a ayudar a andar con rectitud. Mire, ojalá que mi esposo pueda decir si es verdad o no, pero después de que yo confesé ese pecado, yo constantemente me miro a mí misma y digo, bueno, estoy haciendo berrinche, estoy manipulando, estoy siendo egoísta, quieta pues, juiciosa, ande como es.
Y he sentido que he sido menos cansona, digámoslo así, menos, porque Dios me limpia de pecado cuando yo confieso mi pecado. Y por eso termina diciendo el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vuelve y hace la misma afirmación, pero ahora la hace de una manera más fuerte. Si usted dice que no ha pecado, le está diciendo a Dios mentiroso. ¿Y por qué le está diciendo a Dios mentiroso? Porque le está diciendo, yo no necesito que usted me limpie con su sangre. Esa sangre no sirve para nada. Yo soy buena gente. Pero cuando usted reconoce que es pecador, usted viene a esa limpieza. Entonces la persona que dice, no, yo no soy pecador, lo hace el mentiroso, pero dice ahí por último, y su palabra no está en él. Y la palabra ahí es logos. Y es la misma palabra que se repite en 1 Juan 1:1 para hablar del verbo de vida. El verbo de vida es logos. Y cuando está diciendo el versículo 10 que la palabra de Dios no está en nosotros, está diciendo, si tú no reconoces que eres pecador, Cristo no puede moverse en tu vida. Cristo no puede habitar en tu vida. Cristo no puede actuar en tu vida. ¿Sabe por qué algunos estamos estancados espiritualmente? Porque Cristo no se puede mover en nuestra vida, porque no estamos reconociendo nuestra condición de pecadores. Una persona, y con esto termino, un verdadero cristiano se reconoce porque cada día en su relación con la luz identifica más su condición de pecado y viene a rendirse más a los pies de Jesús y a decirle, Jesús, yo no puedo ser libre de pecado por mi propia cuenta, te necesito. Quiero volver a repetir lo que acabé de decir. Un verdadero cristiano, un cristiano que está creciendo espiritualmente todo el tiempo, se reconoce porque se acerca tanto a la luz que identifica su condición de pecado. Y entonces entiende que no se puede despegar de Dios, porque Dios es el único que limpia de pecado, porque por sí mismo no es capaz de dejar de pecar. Y entonces se pega más de Dios y dice, Señor, te necesito para yo ser diferente. Y por esa razón, iglesia, es que cada uno de los que estamos aquí sentados, cada día deberíamos tener un tiempo de oración más fuerte, deberíamos ser más comprometidos en la iglesia, deberíamos ser más metidos en ayuno, porque estamos entendiendo tanto nuestra condición de pecado, que decimos, me tengo que meter con Dios más para que me limpie mis pecados. Entonces yo quiero invitarle a usted en este momento a que usted le pida a Dios que le ayude a identificar su pecado. Y le quiero pedir algo más. Deje que Dios se meta en el corazón suyo. Hay ocasiones en que el pecado no es tan obvio. Ay, no, Señor, si es que mi pecado es que yo soy muy mal geniada. No. A veces su pecado es una raíz de amargura que lo ha vuelto a usted tan mal geniado. No, es que mi pecado, Señor, es que yo soy muy egoísta. No. A veces su egoísmo viene de otra cosa más. Entonces yo quiero invitarle a que usted le pida al Señor que le ayude a ver la raíz de su pecado. Entonces yo le quiero invitar que ahí usted cierre sus ojos. Y mire, pidamos perdón para que el Señor nos pueda limpiar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en esta noche, oh Dios, alabando y bendiciendo tu nombre, amado Dios, y reconociendo, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, a andar en luz, oh Dios, pero, Señor, también reconociendo que muchísimas veces no estamos haciéndolo, Dios. Y no lo estamos haciendo, Señor, porque no queremos ser sinceros contigo, porque no queremos hablar con la verdad, Señor. Padre Celestial, tú nos estás llamando a intimidad, Dios, pero muchas veces nos hemos acostumbrado a usar máscaras en la iglesia, Señor. Y yo te quiero rogar, Señor, que tú hoy seas perdonándonos, oh Dios. Perdónanos, Señor, porque
No hablamos con la verdad, oh Dios. Y lo que hacemos, Señor, es pensar que no tenemos pecado, Señor. Y Padre Celestial, necesitamos, Señor, hoy reconocer nuestra condición de pecado, Dios. Todo el tiempo te ofendemos, Señor, en diferentes formas. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta, estamos engañados a nosotros mismos, oh Dios. Pero hoy nos disponemos, Señor, para andar en la luz, oh Dios. Y no solamente para andar en la luz, sino para que tú nos muestres nuestra condición de pecado, Señor. Padre Celestial, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Dios. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me